Oremos. Amado Dios y eterno Padre que estás en el cielo, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre y reconocemos, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios perfecto. Padre, necesitamos cada día más de ti, por eso estamos en este momento aquí, reunida un grupo de tus hijas, Señor, con deseo de aprender cada día más de tu palabra, nutrirnos de ese alimento espiritual y llenarnos, Señor, podernos edificar como iglesia. Bendice esta noche la clase que vamos a tener por medio de nuestra hermana Wanda, que seas tú, Señor, usándola para tu gloria y tu honra y para la edificación de tu iglesia. Que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu y que seas tú, Señor, trayéndonos palabras de vida eterna. Gracias por cada una de las hermanas que está aquí. Muchas no se sienten bien, Señor, pero gracias porque han dispuesto este tiempo para honrarte a ti, Padre Santo, que todo lo merece. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bienvenida a todas las hermanitas. Vamos a continuar en Romanos capítulo 7 y voy a compartir con ustedes la Biblia. Cuando estudiaron la semana pasada, estábamos viendo cómo el apóstol Pablo le hacía esa comparación, ¿verdad? De la ley, la iglesia, la ley del pecado, la ley de Moisés, y nos hablaba de esas diferentes leyes. Se lo menciono porque es importante que ustedes entiendan que no siempre que dice ley está hablando de la ley de Moisés. Así que tenemos que ver de cuál ley se está hablando para poder entender. En algún momento durante este estudio de hoy vamos a ver que él está hablando de la ley de Moisés. En otro estudio vemos que él está hablando de la ley del pecado. Y por otro lado tenemos la ley de la gracia, ¿verdad? La ley de la libertad, que también el libro de Romanos habla de esa ley. Ahora, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Rápido tenemos que empezar para poderse entender lo que vamos a leer. ¿De qué ley él está hablando? Es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿De qué ley está hablando Pablo? Pues dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocerá la codicia si la ley no dijera, oh, espérate, ya esto me está dando luz. Me está diciendo, si la ley no dijera. Ustedes saben, hermana, que la ley del pecado no nos dice nada, pero sabemos que la ley de Moisés, sí hay unas leyes, hay una ordenanza que están dichas ahí por el mismo Dios y llamamos ley de Moisés porque Dios la trajo a través de Moisés, no que sean las leyes de Moisés. Me gusta aclarar eso para que no haya duda. Cuando dice aquí el Señor, la ley dice que no codicias. Ok, me está hablando de la ley de Moisés. Yo recuerdo que en Éxodo capítulo 20 dice, no codiciará. También en Deuteronomio, también capítulo 5. O sea, encontramos esta ley en el Antiguo Testamento. No vamos a ir para allá porque hoy tenemos muchos, pero usted lo puede buscar con calma. Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Aquí tenemos otra palabra que usa él para referirse a esta ley, mandamiento, refiriéndose a los mandamientos que Dios trajo a través de esa ley. Dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Este versículo aquí, específicamente este pedacito, puede traer mucha confusión. Ah, espérate, pues si no hay ley, entonces no hay pecado. Bueno, él dice que él conoció la ley, porque la ley dice no codiciará. Espérese, vamos a entender esto. ¿Qué es el pecado? Empecemos por ahí. ¿Qué es el pecado? El pecado es infringimiento de la ley.
Cuando tú violas la ley, eso es lo que es el pecado. Tú no puedes ir, por ejemplo, a un lugar que tú nunca has dado una ley, decirle, oye, tú violaste la ley, porque tú nunca has tenido una ley en ese lugar. Eso es como que nosotros vayamos ahora mismo, ponle que yo vaya a la casa de una de ustedes y que yo le diga a ustedes que ustedes violaron una ley que hay en mi casa. Se me Wanda está loca porque es que yo no sé cuáles son las leyes en la casa de ella. Es más, yo no tengo que guardar las leyes de la casa de ella. Y así sucesivamente, hasta en cada estado hay leyes diferentes, en cada país hay leyes diferentes. Entonces, ¿cómo es que si no hay ley, no hay pecado? El pecado está muerto, porque el pecado lo que quiere decir es infringimiento de la ley, o sea, violación de la ley. Eso es lo que es el pecado. Quiere decir entonces que en el Antiguo Testamento, antes de que existiera la ley, ¿estaba bien que la gente pecara? Yo no he dicho eso. La Biblia no dice eso en ningún lugar. Pero, por ejemplo, tú no puedes acusar a Abraham de ser un mentiroso porque él le mintió a Faraón, porque es que Abraham no vivía bajo la ley. Tienes que poner cada cosa en su lugar. Abraham no vivía bajo la ley. Abraham no tenía que seguir la ley de Moisés porque él no vivía bajo esa ley. Igual que nosotros guardamos la ley de Moisés. No. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Así de sencillo. Los judíos tienen que guardar las leyes. Esa ley que se le dio a ellos. Nosotros no. Nosotros no tenemos por qué guardarla. Ahora, sabemos que luego de haber venido la ley de Cristo, ya la ley de Moisés no tiene eficacia porque dice el Señor que fue crucificada allí en la cruz. Eso lo dice en Gálatas. Pero ¿entienden ahora el asunto? ¿Por qué él le está diciendo? Porque sin la ley el pecado está muerto. Se refiere a que si no hay una ley que diga que eso no se puede hacer, entonces si yo lo hago no hay pecado en eso. Un ejemplo. En una esquina hay un semáforo. El semáforo es una ley. Y ese semáforo te dice qué cosas tú debes hacer cuando tú llegas a esa esquina. Si está verde, te dice que sigas. Si está roja, te tienes que parar. Si está amarilla, algunos salen corriendo, pero la ley no dice eso. La ley dice que baje la velocidad para detenerte. Eso es lo que dice la ley. Algunos aceleran bien rápido cuando llegan a la luz amarilla. No obedeciendo la ley. Ahora, vamos a suponer que estoy en otra calle que no hay semáforo. ¿Cuál ley va a gobernar en esa otra calle? ¿Voy a buscar el semáforo y lo voy a traer para acá para que poder seguir la ley del semáforo? No. En esa calle lo único que hay es un símbolo que dice pare. Es lo único que hay, un pare. Pues yo tengo que seguir la ley que hay en ese pare, en esa calle. Y en este caso es solamente parar, mirar y luego sigo si no viene ningún vehículo. Si yo no me paro en ese pare, estoy violando la ley. Porque el simple hecho de que hay un pare ahí me dice que la ley me está diciendo que yo tengo que pararme. Si en el semáforo está en verde, yo me paro. Yo digo que yo no me voy a mover de ahí porque yo voy a esperar a que esté en rojo para poder pasar. Yo estoy violando la ley o estoy loca, una de las dos. Pero definitivamente no estoy bien de mi cabeza o no entiendo cómo funcionan los semáforos. Ahora entendiendo que el pecado es infringimiento de la ley, entonces si no hay ley, no hay pecado. ¿Hace sentido ahora? No quiere decir que, por ejemplo, miren el ejemplo que le traje de Abraham. Cuando Abraham le mintió al faraón, al rey de allí, y le dijo, no, esta mujer es mi hermana. Dicen, no, pero fue una media mentira porque realmente era la hermana. Bueno, el asunto es que él no le dijo, esta es mi mujer, así que no le dijo la verdad, eso es una mentira, punto. Abraham no vivía bajo la ley, así que usted no me puede venir a traer la ley. Él está en la calle del pare, no en la calle del semáforo. Si él está aquí y él dijo esto, con todo y eso vemos que Dios no estaba contento de que él dijera esto. Cuando el rey iba a tomar a esa mujer, el Señor le reveló, no la tomes, no la tomes. En otra ocasión, porque pasó en 2 ocasiones, la misma situación, esta mujer con 90 años, dice que era un modelazo, y todos los hombres la miraban y decían, tú sabes, ¿qué sucede? Cuando le pasó la segunda ocasión,
el rey vio y va y le dice, mira, yo te vi ahí acariciando a tu hermana, ¿qué es eso? Explícame. Y mire, le tuvo que decir, ¿por qué tú haces eso? Por poco yo cojo a esta mujer y el Señor me mata. O sea, había entendimiento de las consecuencias de hacer algo malo, porque él estaba preocupado que el Señor lo iba a matar. En esa ocasión creo que se enfermaron o algo así. El asunto es que cuando tú miras eso, él no vivía bajo la ley. Así que no puedes venir a medir con la ley la situación que estaba viviendo. Ahora, Pablo explica que él en un tiempo vivía sin ley. Pero cuando vino el mandamiento, es decir, cuando él conoció la ley, el pecado revivió y yo morí. Ok. El tiempo que él vivía sin ley, vamos a poner que fuera el tiempo de su juventud, porque sabemos que él desde niño fue criado a los pies de Gamaliel, eso es lo que él dice, y que es judío, fariseo de fariseo, y que es judío, y todas las cosas, ¿no? Que él guardaba todas las leyes, y era enseñado en esta secta de los fariseos, que era un grupo de los judíos que tenían unas creencias diferentes, pero que eran muy religiosos, esa es la verdad. Y él dice que cuando vino el mandamiento, cuando uno conoce algo está mal, yo no sé qué le pasa al ser humano, pero le pone menos atención espiritualmente hablando. Por ejemplo, nosotros sabemos que la mentira es mala. Hermana, no levanten la mano, pero diga, ¿quién aquí en algún momento? No diga, no, perdón. Analícese a sí mismo, piense. ¿Quiénes de nosotros hemos mentido? La Biblia dice que la ira es mala. ¿Quiénes de nosotros no hemos airado? La Biblia dice, no le digas necio a tu hermano. ¿Cuántas veces no le hemos dicho necio a un par de gente? La Biblia dice, el que odia a su hermano es homicida. Hermana, ¿cuántas veces no hemos odiado? Y así puedes seguir la lista. Y aquí me amanezco con una lista de pecados, analizando, y de una forma u otra en algo hemos caído. Hermana, pero nosotros somos cristianas y nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Cómo es posible que estemos cayendo? Porque el pecado mora en nosotros. Un texto lo vamos a leer ya mismo, pero anote eso, porque ese es el problema que tenemos. Y eso es lo que Pablo va a venir desarrollando aquí en esta parte de este capítulo. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ustedes saben que la ley de Moisés tenía unas reglas muy estrictas, al punto de que un hijo era desobediente a sus padres. Sus padres lo denunciaban como lo que era un hijo desobediente, lo llevaban ante los ancianos y el pueblo apedreaba a ese joven, empezando con sus propios padres. A ese punto, muchas cosas llevaban a la muerte. No había no había misericordia. Era basado en la ley. La ley dice esto, esto se hace. Si no es muerte de la persona, muerte del animal. Sangre. Había que haber derramamiento de sangre para que hubiera perdón de pecado. Y sin derramamiento de sangre no había perdón. Eso lo pueden leer en Hebreos. Y así sucesivamente, eso que se supone que el mandamiento sea para vida, resultó para muerte, porque todo lo que tú hagas mal te puede llevar a la muerte física. ¿Ok? En la ley, muchos mandamientos, muchas leyes, si se violaban, llevaban a la muerte física. Y quiero que analicen y pongan en paréntesis que hoy día el pecado nos lleva a nosotros a la muerte espiritual. Nos lleva a la muerte igual. La diferencia es que morimos espiritualmente en vez de morir físicamente. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Cuando nosotros leemos esto, de verdad, muchas veces no entendemos y tenemos que volverlo a leer, hermana. No tenga miedo de volver a leer 3, 4, 5 veces, cuantas veces sean necesarias. El Espíritu de Dios nos va a revelar poco a poco. Y aunque hayan cosas que no entendamos, vamos a entender lo más importante. El pecado mata. Mire, se lo voy a poner bien sencillo. El pecado, coge esta palabrita que está aquí y coja esta que está aquí. Mata.
No se complique la vida con más, ay, pero es que él habla que me engañó, ¿cómo el pecado me engañó? Y mira, el pecado te ciega, sí. El pecado te mata espiritualmente, sí. El pecado toma ocasión, quiere decir como que se aprovecha de ti, sí. ¿Y dónde está ese pecado? En mi cuerpo. Póntelo porque eso es lo que él está diciendo. En el 20 lo dice claramente. Ese pecado está aquí en mi cuerpo. Por eso es que me engaña, por eso toma ocasión, por eso que me ciega, me tapa los ojos, no puedo ver que estoy mal. Y a veces tiene que mirar otro hermano y decirme, Wanda, cambia esto que está mal, chica. Deja, no voy a decirle lo que me mandan a decir. Eso no es problema de ustedes. Esto es mío aquí con yo y Dios. Pero ustedes cuando ven a una hermana en pecado, hermana, llame a la hermana. Si usted me ve en pecado, hermana, llámeme y dígame, oiga, Wanda, usted se pasó, usted está mal en esto. Usted tiene que arreglar las cosas y estar bien con Dios. Mira, Wanda, usted le faltó a esta hermana, pídale perdón. Sí, porque a veces, como dice aquí, el pecado me engaña y me hace pensar que yo estoy bien. El pecado me engaña y me hace pensar que yo estoy viviendo para Cristo y estoy viviendo para el mundo. El pecado me engaña. Y si usted cree que el pecado nunca le ha engañado a usted, analícese, que no vaya a ser que esté ahora mismo durmiéndose en los laureles. Así que ese pecado nos produce muerte, no nos va a producir vida. Ese pecado que nos engaña nos mata espiritualmente hablando. Por eso que dice el Señor, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque hay muchos muertos entre nosotros. Sí, y le pido a Dios que me reviva, que no me deje dormirme en los laureles, que no me deje morirme, sino que me ayude a revivir cada día y a vivir para Él. De manera que la ley en verdad es santa. Quiero que observen este versículo porque muchas veces nos enfocamos en que la ley era para muerte, ¿okay? Porque era todo con sangre y todo tenía que ser con derramamiento de sangre y si no era así no había perdón. Pero recuerden que esa ley vino por Dios, por lo tanto esa ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Jesús guardó la ley. Si la ley hubiese sido mala, Jesús no lo hubiese guardado. Pero Jesús guardó la ley hasta el final de su vida. Nunca violó ni una sola parte de la ley. Entonces, la ley no era mala. La ley es para muerte para el desobediente. La ley es para muerte para el que no se quiere arrepentir, para el que no quiere cambiar y quiere vivir su vida a su manera. Pero para Cristo, la ley no fue para muerte. Él cumplió la ley. Así que la ley es santa porque viene de Dios. Se la dio allí en el Santo Monte, Sinaí, a Moisés. Y era para que su pueblo se santificara, para que su pueblo no viviera como el resto de los pueblos paganos. Era para que el pueblo se apartara de la iniquidad y siguiera el bien. Ese era el propósito de la ley. ¿Sí? La ley incluía el derramamiento de sangre, la muerte de los animales, hasta la muerte de la persona en pecado. Pero el propósito de la ley no era eso. Eso era para el desobediente. El propósito de la ley era para santidad del pueblo. Era para que el pueblo viviera en justicia, para que el pueblo hiciera lo bueno. Por eso Pablo le aclara a ello de manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento es santo, es justo y bueno. Luego, lo que es bueno. ¿Vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Lo que vino a ser muerte para él, ¿qué fue? Sino el pecado, lo dice aquí claramente. Muchas veces la gente coge ese versículo, viene y dice, no, porque la ley que era buena y santa vino a ser muerte para mí. No, esto es una pregunta que él hace. Lo que es bueno, esa ley, vino a ser muerte para mí. Dice, en ninguna manera. No. ¿Qué fue lo que vino a ser muerte para mí? El pecado. Hermana, díganlo conmigo, por favor, porque tenemos que entender esto. El pecado es muerte para mí. El pecado es muerte para mí. Sino que el pecado, dice aquí, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El mandamiento solamente vino a decirte, oye, esto está mal,
para de hacerlo. Ya lo estabas haciendo, ya estabas cometiendo el pecado, pero ahora la ley, el mandamiento te viene a decir, oye, eso es pecado, vas a morir a causa de ese pecado. Recuerden que la muerte no es más que una separación de cuerpo y espíritu. Entonces, ¿qué sería una muerte espiritual? Porque eso es lo que es una muerte física. La muerte espiritual es donde mi espíritu está separado del espíritu de Dios, donde no hay comunión con Dios. Eso es una muerte espiritual. Y el pecado, esa es la muerte que viene a producir en nosotros. Una muerte espiritual, donde mi espíritu no está en conexión con el espíritu de Dios, donde mi vida no está en agrado con la voluntad de Dios. Por eso el pecado entonces viene a ser sobremanera pecaminoso, porque me va a destruir mi vida espiritual. ¿Por qué sabemos que la ley es espiritual? ¿Por qué sabemos eso? Pues porque vino de Dios y Dios es espíritu. Dios no nos va a traer a nosotros una ley carnal para vivir según la carne. Dios trajo una ley que es espiritual. Pero dice él, mas yo, y vamos aquí cada uno de nosotros a decir, mas yo soy carnal. No podemos seguir siendo carnal. Vamos a buscar la forma de que podamos decir, yo soy espiritual. Ya yo no vivo según la carne. Yo ahora vivo según el espíritu. Sin embargo, estamos vendidos al pecado. Estamos vendidos, quiere decir que fácilmente caemos en el pecado. Ahora viene el apóstol a traer unas palabras que a veces se pueden convertir como un trabalengua. ¿Ok? Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y él está hablando aquí de cuando peca, cuando caigo en pecado. Muchas veces el asunto del pecado no tiene que ver con ir y pecar con otra persona. Tiene que ver con sentimientos que hay dentro de mí. Por ejemplo, yo puedo hablar personalmente de sentimientos de ira, de enojo. Quiero arrancar la cabeza. Hermano, ¿ustedes creen que no estoy pecando haciendo esto? Teniendo esos sentimientos. Según la Biblia, sí, porque la Biblia dice, quita de vosotros toda ira, enojo, contienda, maledicencia. Sí, la Biblia me dice que debo quitar esas cosas, porque los que practican esas cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, sí es pecado. Pero nosotros cogemos la ira, el enojo, la venganza y lo metemos debajo de una alfombrita como que todo está bien. Eso no es gran cosa. Malo es esa mujer que se fue con otro hombre. Esa sí es mala. Pero que yo me enojé y que insulté a mi marido y que insulté a los muchachos, insulté hasta al perro. Eso no es nada. Ellos se aguantan. Hermano, estás pecando igual que la que se fue con el marido, con otro hombre. Pues si te va con el marido está bien. Lo malo es que te va con otro hombre. El pecado no es por tamaño, es desobediencia. Si el Señor dice, no hable mentira los unos con los otros y hablaste mentira, ya estás en pecado. No tienes que haber matado a nadie y te vas a condenar igual que el que mata a alguien. Pero nosotros decimos, no, pero yo no soy tan mala. Malo es ese que se ve en la noticia, tú viste que mató hasta el perro y al gato, mató toda la familia. Ese sí es malo, ese sí es malo. Mira el gatico mató, mira qué malo. Hermana, cuando te enojas con tu hermana, ¿sabe que estás en el mismo pecado y que vas para el mismo infierno? Suena feo. Lean ese Apocalipsis 21, 8. Déjame buscarlo, porque es bueno leerlo para que vean que no soy invento mío. Usted dirá, no, pues este Wanda no está mandando a todo aquí al infierno ahora. ¿Y qué es esto, Wanda? ¿Desde cuándo fue eso? Amén, hermana. ¿Lo leo? Léalo, Apocalipsis 21:8. 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermana, ¿cómo es posible que los mentirosos caen en el mismo lugar
que los homicidas y los fornicarios y los hechiceros y los idólatras. Todos van para el lago que arde con fuego y azufre. Se lo dije, para que vean que no me lo inventé. Cuando nosotros vemos que el pecado que mora en mí, vamos a buscar, hermana, espérate, ¿qué yo estoy haciendo mal? ¿Dónde yo estoy fallando? ¿Dónde yo estoy errando? Porque lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Analicémonos, hermana. Otro momento para analizarnos. ¿Estoy yo haciendo cosas que yo aborrezco? Yo no quiero enojarme más, pero todavía me enojo. Yo no quiero estar airada y todavía me airo. Y le oro al Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, a quitar esto. Perdóname. Mis pensamientos. ¿Quiénes tienen que trabajar con los pensamientos? ¿Estamos llevando nuestros pensamientos cautivos a Cristo? ¿O estamos aquí con los pensamientos matando hasta el presidente de no sé dónde? No voy a decir ningún país. Tus pensamientos, ¿dónde lo estás poniendo? Mari. Sí, lo que estás diciendo es bien importante porque nosotros le ponemos labels, le ponemos etiquetas al pecado. Este pecado es pequeño, este pecado no es tan importante, aquel pecado sí es grave. Entonces nos justificamos comparándonos con otra persona que nosotras consideramos mala. Pero si nos comparamos con Cristo, si decimos, por eso compartí ese versículo, si decimos que no somos pecadores, entonces hacemos a Dios mentiroso. Todas estamos propensas y constantemente con esa naturaleza de fallar. Entonces tenemos y necesitamos la gracia de Dios desesperadamente. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Amén, amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién de nosotros puede decir yo estoy limpio de pecado? ¿O es que este Pablo era un carnal y yo soy espiritual? Pero Pablo es carnal, yo no. O sea, Pablo era que tenía problemas cometiendo pecado. Yo no tengo problemas con eso, hermana. Analicémonos, porque sí, ninguno de nosotros está exento de caer en pecado y de hacer cosas que aborrecemos y de hacer cosas que entendemos que están mal. Y como quiera, caemos en eso otra vez. Y lo triste es cuando caemos de nuevo con la misma piedra y volvemos otra vez ahí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Recuerden, él está hablando de cuando yo peco. Cuando yo peco, entonces la ley es buena porque la ley me va a ayudar a yo dejar el pecado. Porque cuando a mí me dicen, Wanda, si tú eres desobediente, tu mamá te va a llevar allí, si tú eres desobediente con tus padres, tu mamá lo va a anunciar a todo el mundo y te van a caer a pedradas. ¿Sabe qué? Yo voy a ser obediente a mi mamá porque yo no quiero que me caigan a pedradas. Entonces la ley se convierte en algo bueno, en algo que me va a ayudar a mí a dejar de pecar, en que me voy a cuidar más porque yo no quiero que me caigan a pedradas. Entonces, cuando nosotros estamos fácil al pecado, cuando nosotros nos dejamos caer fácilmente, entonces pensar en la ley, pues le ayudaba, iba a ser algo bueno, iba a ser algo que le iba a ayudar a ver cómo se comportaba. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí muchas personas cogen estos versículos para excusarse, como que está bien, si yo hago algo mal, está bien porque no soy yo, es el pecado, o sea, no soy yo. Ahora, el problema es el pecado que mora en mí. Hermana, nosotros todos siendo bautizadas o aquellas que no se han bautizado, todos los seres humanos tenemos un problema. El pecado mora en nosotros. Mora quiere decir que vive en nosotros. Que nosotros podemos tratar de hacer todo lo posible, pero el pecado sigue ahí. Hay forma de coger ese pecado y decir, ya tú no vas a vivir aquí. Mientras estemos en la carne no es posible, porque la carne es débil.
pero el Espíritu de Dios que mora también en nosotros es el que nos va a ayudar en esta lucha que tenemos, que es la lucha de la que está hablando Pablo, de cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago, entonces hago lo malo, lo que yo aborrezco, eso es lo que hago. El pecado, yo sé que él no menciona aquí el pecado, pero donde dice porque lo que hago, vamos a ponerlo así, el pecado que cometo, no lo entiendo. Eso es lo que está diciendo. Porque si yo hago algo bueno, yo entiendo que estoy haciendo algo bueno, yo entiendo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no puedo decir, ay, yo no entiendo por qué yo ayudé a esta hermana. Pues yo ayudé a la hermana porque Dios me dice que la ayude. Entonces vemos que se está refiriendo realmente a cuando hago algo en contra de la voluntad de Dios. Cuando hago algo que yo mismo reconozco que está mal, que yo misma sé que no es lo correcto. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué es lo que mora en mí? El pecado. Ahora, tenemos el Espíritu de Dios cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, que nos va a ayudar. Pero por naturaleza, en mí no mora el bien. Eso es lo que él está diciendo aquí. En mi naturaleza, en mi carne, no mora el bien. Siempre le digo, piensen en un niño, acabadito de nacer. Dale, cójanlo. 6 meses, 2 meses, 3 meses. Cójanlo antes del año. Es más, antes de los 5 años, cójanlo. Son malos. Abusadores, especialmente de las mamás. Y si cogen otro muchachito, le arrancan el bobo, le alan el pelo, lo muerden. Recuerdo a mi hermanita mordiéndome. ¡Ay, qué mala era! Me daba una mordida, me arrancaba el pedazo. Y hacía todo el que encontraba, le arrancaba el pedazo. Los niños por naturaleza no son buenos. Nosotros los padres le enseñamos a hacer el bien. Nosotros le enseñamos a buscar cómo agradar a Dios. La naturaleza del niño no es así. El niño es egoísta. El niño nada más quiere atención para él. Él no le importa a los demás. Cuando él dice a gritar, es a gritar porque él quiere que le den su atención. Entonces, la naturaleza de un ser humano, desde que nace, no es el bien. Es el mal, es el egoísmo, es pensar en sí mismo solamente. Yo sé, ustedes que han tenido hijos saben cómo es esto, sobrinos, primos, ustedes han visto a esos niños, cómo nada más quieren la atención para ellos. Y según van creciendo, nosotros les vamos enseñando a que vean el bien del otro, que piensen en los demás, que ayuden, que sean amables, que hablen bonito. Porque si no, por naturaleza le gritan a todo el mundo, hasta las mamás le gritan si uno no le mete un pecozón cuando tan chiquito. Entonces, el bien no está en nosotros. Eso es lo que le está diciendo aquí. Aunque está el querer hacer el bien. Pero ¿quién pone el querer hacer el bien entre nosotros? ¿Quién es que pone eso en nosotros? A ver, hay un versículo que dice, porque Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. No está en nosotros el querer, eso es Dios que lo pone. Y él dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso él está hablando de nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces una hermana no te pide ayuda con algo y tú le das la vuelta y la vuelta y la vuelta? Ay, mi madre, tengo que ayudar a esta hermana. Tengo que pensar, planificarme, a ver todo lo que tengo que hacer para poder ayudarla. Lo pensamos muchísimo. Está en mí el querer hacer el bien, pero el hacerlo a veces me cuesta un poco de trabajo. Se me hace un poco difícil. No es rápido. Hay algunas hermanas que tienen el don de servicio y son así. A la primera que le dicen, ellas salen corriendo porque tienen ese don, pero habemos otras que no lo tenemos. Y nos tardamos un poco para, aunque queremos y sabemos que está bien hacerlo, todavía le ponemos muchos peros. Porque no hago el bien que quiero, dice él. El bien que yo quiero hacer, yo no lo hago. ¿Cuántas de nosotros dicen, ay, yo quiero salir a predicar a la gente en el barrio y no salimos? Ay, voy a hablarle de Jesús a esta señora cuando la vea. Y cuando la veo, no le hablo de Jesús. Ay, voy a invitar a esta señora a la iglesia cuando la veo. Y cuando la vi, no la invité para la iglesia. Está en mí
el querer hacer el bien, pero no lo hago. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y el mal puede ser a veces hasta la vagancia, hermano. El mal puede ser el mal pensamiento. El mal puede ser el no hacer lo bueno, porque hasta el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado también. Así lo dice el Señor. Y dice él, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vemos que el pecado toma prioridad en nuestra vida cuando decidimos pecar. El pecado toma como si fuera el timón de nuestra vida. Por eso dice el Señor que cuando nosotros somos esclavos del pecado, nosotros somos siervos del pecado. Ese es nuestro Señor. Asimismo, cuando somos siervos de la justicia es nuestro Señor. Nosotros, si decidimos practicar el pecado se va a empoderar de nosotros. Y el Espíritu de Dios se va a ir. Él se va a ir si nosotros decidimos practicar el pecado, porque los que practican el pecado son hijos del diablo. Por eso es que tenemos que parar de practicar el pecado. No es que no pecamos, pero tenemos que parar de practicar el pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En muchas ocasiones le he dicho a las hermanas, dejen de estar echándole la culpa de todo a Satanás. Un día de estos Satanás va a venir y le va a meter un par de galletas y decirle, déjame tranquilo que no fui yo. Y coge la responsabilidad que te toca. El mal está en nosotros, la naturaleza humana. Por eso es que tenemos todo el tiempo esta batalla, donde estamos luchando en contra de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, tratando de buscar que lo que hagamos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, que todo sea conforme a la voluntad de Dios. Conociendo a Dios nos va a ayudar, mientras nosotros más estudiamos la palabra de Dios, nos va a ayudar a nosotros que nuestros pensamientos puedan ir cautivos a Cristo. Pero mientras nosotros no entendemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a seguir pensando lo que no es, hablando lo que no es, sintiendo cosas que no debemos sentir. El Señor nos manda a pensar en lo bueno, lo amable, si hay algo de buen nombre, si hay algo bueno en eso, piensa en eso. ¿Cuántas veces no ha venido a tu mente un pensamiento erróneo sobre una hermana o un hermano o un familiar o un vecino sin conocerlo? Pero ya tú lo viste y ya empezaste a pensar, ya, ay, ese así, 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 así. Ya tú le haces un listado. Prejuicio se llama eso, ¿no? Sin conocer la persona, ya pecaste. Y tú dices, no, pero yo nada más lo que dije fue que este tiene que ser un delincuente porque yo mira cómo él está y tiene que ser un delincuente. Pero espérate, tú no conoces a esa persona. Tal vez esa persona es un santo, tal vez miembro de la iglesia y tú no lo conoces. Es una persona arrepentida. Tú no sabes. Pero tendemos a juzgar entre nosotras las hermanas. Nos hacemos daño. Y luego entonces empieza a hablar con otra hermana, a hablar mal. Mira, eso no beneficia, eso no edifica. Entonces estás pecando. Si lo que tú estás hablando no edifica al oyente, estás en pecado. El mal está en nosotras. Porque según el hombre interior o la mujer interior, como el caso de nosotros, me deleito en la ley de Dios. Aquí estamos nosotras, deleitándonos en el estudio de la palabra. Y ay, qué rico, y nos levantamos y oramos a Dios, y vamos y buscan su Biblia y leen. Y estamos deleitadas aquí en la ley de Dios. Pero luego dice que veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. ¿Se dan cuenta por qué le hablo tanto de que tenemos que coger nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo? Porque nuestros pensamientos, hermanas, nos llevan a pecar. De eso es que está hablando él. Pablo no está hablando de que él andaba por ahí cogiendo mujeres que no debía, o que andaba robando, que andaba matando. No, esto era un hombre de Dios. Pero aquí, hermana, la mente nos juega un jueguito bien malo. Porque podemos caer en pecado por estar pensando cosas que no debemos pensar.
por estar maquinando cosas en nuestra mente. Y esa es la ley de la mente, se revela. Dice que eso lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Otra ley, hermana. Tenemos la ley del pecado que está en nuestros miembros, que son los deseos carnales que podemos tener, deseos que muchos de ellos son pecaminosos, ¿verdad? Según dice la Biblia. Y tenemos ahora esta ley de la mente, la ley en mis miembros. La semana pasada hablaba de estas leyes, Está muy buena. leyes naturales que tenemos en nuestro cuerpo, que nos llaman la atención o cosas que nos llenan de ira, de coraje. Hay muchas cosas que mueven los sentimientos en nuestros cuerpos. Y de estas leyes que él está hablando. Y él dice, ¿cómo nosotros no tenemos esperanza? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo la ley de mi mente, que me lleva a pecar. Tengo la ley en mis miembros, que me lleva a pecar. Tengo la ley del pecado, que me lleva cautiva. Pues ya, miserable de mí, no tengo esperanza. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo, todas las leyes que hay en él me llevan a la muerte. Todas las leyes, la de mi mente, la del pecado, la de mis miembros, todas me llevan a muerte. Y ahora viene, digo yo, el versículo glorioso. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque pusiste este versículo en su mente, en su corazón, para que lo plasmara aquí para nosotras. Lo voy a poner grande, porque yo quiero que todas ustedes apunten este versículo, porque este versículo, hermana, se basa en nuestra fe. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él nos puede librar de este cuerpo de muerte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero tengo a Jesucristo que me limpia de todo pecado. Tengo a Jesucristo que murió por mí en la cruz. Tengo ese Jesucristo que me dice a mí, primera de Juan 1:9, que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias. Porque por medio de Él tenemos entrada al cielo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de Él tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos esperanza de vida eterna. Gracias, Dios, por Jesucristo, porque si nos llevamos de este cuerpo, para el infierno es que vamos. Pero gracias que Dios envió a su Hijo a morir por nosotras y a librarnos de este cuerpo de pecado y a darnos esta salvación tan bella y tan hermosa que tenemos por medio de su Hijo Jesús, por la fe en Él y la obediencia. Oremos, hermana. Amantísimo Padre Celestial, alabado seas tu nombre. Gracias, Dios, por tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque lo mandaste a morir en la cruz por nosotros. Gracias por darnos esta esperanza de vida eterna, que solo la tenemos por medio de la fe en Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da a ver quiénes somos, que no somos nada, Señor, que somos polvo, que no somos nada y que tenemos esta ley de pecado en nuestra vida, pero que sabemos, Señor, que con tu Espíritu Santo podemos combatir, podemos pelear y podemos ganar la batalla, Señor. Gracias, Señor, porque tú peleas nuestras batallas, porque tú mandas al Espíritu, Señor, para que nos guíe, nos defienda, para que sea ese intercesor en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta noche que hemos podido estudiar tu palabra. Bendice cada una de las hermanas que están aquí y que estas palabras hayan sido de bendición para cada una de ellas. Entendiendo, Señor, que aunque vemos sí el pecado que muere en nosotros, tenemos esperanza en tu Hijo Jesús. Te damos gracias por eso y por todo y por más y todo lo que hace por nosotros, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Wanda.